El Encuentro Científico Internacional se viene reuniendo, los científicos tenemos esa propuesta, hemos escrito 2 libros, están en la internet, y el profesor Pedro Castillo ha tomado esa parte, de modo que podríamos decir que más bien el profesor Castillo ha adoptado nuestra propuesta. Okay. Pero permítame, Verónica, me parece un poco oportuno opinar lo que ha dicho la señora Keiko Fujimori. Por favor. Habla de que nosotros ha insinuado que nosotros somos destructores, al contrario. En Corea del Sur, a los profesores, a los maestros se les llama constructores de la nación. Y por otro lado nos habla de lucha de clases. Nosotros al contrario, la ciencia une, la ciencia es la verdad. El señor Biden, que une a Estados Unidos, ha dicho claramente, voy a gobernar con la ciencia y con la verdad. Y la señora Keiko para mintiendo permanentemente. En la puerta de Santa Mónica, ella dijo que Pedro Castillo va a estatizar los kioscos, las tiendas, cosa que me parece increíble. ¿Por qué la ciencia une a los peruanos? Porque en primer lugar, si hubiera ciencia, no hubiéramos tenido todo el problema de la pandemia, tanta muerte, porque la gente no está educada suficientemente con ciencia. Con ciencia hubieran podido ellos ofrecer servicios al extranjero a través de la internet. Con ciencia, los empresarios hubieran podido invertir en una manera más productiva, más rentable, porque usted sabe que, por ejemplo, Bill Gates, que no tiene una sola mina, ha invertido en el conocimiento de los extranjeros que están en Estados Unidos y ahora es multimillonario, así todos ellos. La inversión en conocimiento es lo que más hace rico a las personas y nosotros, por supuesto, a los empresarios nos gustaría verlos multimillonarios basado en la ciencia. Si tuviéramos universidades adecuadamente equipadas, los empresarios podrían ir y hacer proyectos importantes con los profesores, así como lo hace el MIT o como lo hace ahora China, que está avanzando, como lo hace Corea del Sur. Nosotros no queremos un cambio hacia atrás como lo sugiere la señora, ni tampoco hacia adelante, queremos un cambio hacia arriba para que el Perú despegue. Nosotros no queremos que sea igual como está pasando ahora, que nos están llevando a un barranco. Ya estamos al borde del abismo y la señora dice que quiere ir hacia adelante. Con nosotros queremos ir hacia arriba para no seguir en este atolladero histórico en que nos ha llevado. Creo que estamos en una situación que el Perú tiene que decidir entre el cambio y seguir en lo mismo. No podemos nosotros con palabras adornar lo que está pasando hasta ahora. Todos hemos visto cómo la pandemia ha hecho una radiografía de la realidad peruana, una pobreza extrema por todo lado, muchas muertes, somos el país que más muertes por millón de habitantes, el país que peor sufre, y eso debido a esta situación, a este modelo que nos está agobiando a todos. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos que los peruanos vivan mejor, que no haya delincuencia, porque este modelo nos ha provocado la delincuencia que permite que los pobres, que no tienen nada que comer, roben, asalten a los menos pobres. Nosotros queremos que justamente haya amistad entre nosotros, haya orgullo de llevar la camiseta, orgullo de ser científicos, de ser profesores, de ser poetas y todas las disciplinas que están ahora generando riqueza en el mundo y que nosotros no podemos hacerlo porque el sistema, el modelo nos ha llevado a una situación de una educación pésima, una ciencia sin recursos. Tenemos 0.1% del PBI en ciencia y tecnología, el más bajo de toda América Latina. Chile nos está ganando de lejos, incluso tienen una nueva constitución o una nueva asamblea constituyente, y Chile tiene un ministerio de ciencia y tecnología, Colombia tiene un ministerio de ciencia y tecnología, y nosotros siempre estamos atrás impidiendo el desarrollo. Todo eso para decirle a la señora Keiko que no siga mintiendo. Nosotros somos amantes de la democracia y estamos votando por el señor Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no tiene acusación de corrupción, no tiene ninguna acusación que yo sepa, no está digamos, amenazado por 30 años de cárcel, no tiene un padre que esté en la cárcel por querer haber sido dictador por mucho tiempo, que tuvo que renunciar por fax. Por favor, no comparemos. Estamos nosotros con 2 candidatos, la señora Keiko y el señor Pedro Castillo, y no podemos estar hurgando en la historia de otras personas ajenas al proceso electoral.
¿Se refiere a el señor Bermejo y el señor Cerrón, como ha hecho referencia también a Alberto Fujimori? ¿A quiénes se refiere? Exactamente, porque permanentemente se hace referencia a Cerrón y a Bermejo y ellos no están en la competencia actual. Yo he tenido la oportunidad de conversar personalmente con el señor Cerrón, porque como soy científico, acepté una invitación para conversar con él, porque quiero conocer las fuentes de primera voz y no de teorías que me estén contando otros. Y he podido constatar que, en primer lugar, el señor Pedro Castillo ha sido inscrito en último momento a ese partido, igual que el señor Urresti se inscribió con el partido de Luna, y no podemos decir que Luna es el jefe de Urresti, el señor Hernando de Soto, que no se acordaba en qué partido estaba, el señor Pedro Castillo con sus propias ideas, pero no tenía partido y se inscribió en un partido cuyo ideario ya estaba escrito y que yo lo he leído. No habla para nada del Ministerio de Ciencia, no habla para nada de ciencia, así como el proyecto de Keiko, que tampoco tiene mucho de ciencia, de modo que nosotros hemos escuchado el discurso del profesor Pedro Castillo, que siempre habla de ciencia, que siempre habla de independencia. Usted, profesor, usted sabe que para tener independencia real hay que tener ciencia, para no solamente recibir inversión en minería, sino inversión en conocimiento. De acuerdo. En algunas oportunidades lo he entrevistado, pero hay que decirlo, no hablábamos antes de ciencia, es verdad, y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero quería preguntarle yo ahora que usted ha hecho referencia al señor Cerrón y que ha conversado con él en un primer momento, pero que él no es el candidato. Claramente sabemos, ¿no es cierto?, al igual que todos los otros políticos que usted ha mencionado, que están candidatando por un vientre, a través de un vientre de alquiler, que es lo mismo que pasó, por ejemplo, con el señor Pedro Pablo Kuczynski, y hemos visto lo que ocurrió. ¿Qué garantías, entonces, ya que podemos hablar de política, yo quería hablarle sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero veo que está usted, por supuesto, presto a hablar de política? ¿Cuál es la garantía que da el señor Pedro Castillo de luego no ver lo que ya hemos visto en años pasados, cuando llega un jefe de Estado a tomar la presidencia de la República con este desorden de la agrupación política que lo está llevando? Mire, yo soy serrano, nacido a 4.000 metros sobre el nivel del mar. He sido pastor, he sido agricultor. A los serranos siempre nos tratan de inocentes, no somos criollos. Conozco a mis paisanos, son honestos, siempre dicen la verdad, y por eso yo confío en él. Es cierto que otros candidatos que he conocido en la antigüedad, como el señor Ollantumala, que prometió un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero luego, obviamente influido por las empresas que todos conocemos, a quienes no le interesa la ciencia en el país, tuvo que borrar esa palabra para avanzar en su campaña. El propio Alberto Fujimori tomó nuestra bandera de tecnología de los años 80 y dijo: tecnología, ahorrar y trabajo, y luego hizo todo lo contrario a lo que prometió. A mí me designó presidente de la Comisión de Transferencia de ITINTEC, y nosotros dijimos que debemos fortalecer a ITINTEC, que él hizo, borró ITINTEC, lo cerró y lo convirtió por Indecopi para defender las patentes de los norteamericanos. De modo que el señor Fujimori, el padre de la actual candidata, ha sido el primer traidor a su promesa, como todo el mundo sabe. Ollanta otro igual, y por supuesto nosotros no confiamos en la señora Keiko, porque para mintiendo permanentemente, miente, y cuando la invitamos para que nos diga su propuesta, los científicos, no nos hace caso. La UNI, el SAN y San Marcos la invitó, tampoco les hizo caso, porque obviamente tiene otros amigos que no les interesa la ciencia. Entonces, la respuesta a la pregunta que yo le he hecho es que confía en la palabra del señor Pedro Castillo. Yo le digo, por eso, que yo confío esa en es, digamos, la garantía, la palabra del profesor Pedro Castillo. Confío porque conozco a mis paisanos, a los serranos, que siempre decimos la verdad, y hay veces por eso no necesariamente es cierto, ¿no? Porque no importa dónde uno haya nacido, eso no tiene nada que ver con decir la verdad o decir una mentira. No, eso tiene que ver con la cultura. La cultura es muy importante. Hay culturas, no por así como los japoneses. Sitio, no por nacer en un lugar, los japoneses tienen una cultura de la verdad. Pero el señor Alberto Fujimori, hay países y el señor Alberto Fujimori, ahí tenemos solamente un ejemplo, que fue muy afectada la comunidad japonesa aquí en nuestro país, precisamente a raíz de todo lo que vimos en el 2000. Entonces, por eso le digo que no necesariamente la honestidad está relacionado con el lugar donde uno nace. Pero usted me está diciendo que confía en la palabra del señor Pedro Castillo.
Y eso para usted es suficiente y está bien. Estimada Verónica, dígame. Estimada Verónica, por favor, escúcheme. A ver. Los hombres pertenecen a una cultura. Sí. Cuando un japonés dice algo, lo cumple. Cuando un alemán dice algo, lo cumple, porque es cultural. En el Perú hay varias culturas. La cultura de los criollos que siempre paran haciendo, como se dice, la viveza criolla, pero los serranos tenemos otra forma de pensar. Somos hombres de palabra. Eso es cultural. No es que le crea yo simplemente porque nació arriba, sino porque pertenece a la cultura que yo conozco perfectamente. Sí. He sido educado por ellos. Le pregunto, por ejemplo, por el señor Alejandro Toledo. ¿Él en qué cultura se crió? Alejandro, ¿dónde nació? Perdón, Verónica, por favor. Su familia. Por favor, Verónica, usted es joven, bastante joven. Yo soy de Chimbote. El señor Toledo es chimbotano, de cultura chimbotana. Yo conozco la cultura chimbotana. Y obviamente es otra cosa. ¿Los chimbotanos son mentirosos? ¿Y los chimbotanos son mentirosos? No. No es cierto. Está diciendo que él no pertenece a la cultura de la sierra, a la cultura de Chimbote, que también a la gente es criolla. Tenemos lo que le digo, doctor, es que no necesariamente por el lugar donde vives, creo yo, en mi corta experiencia, y gracias por lo de joven, que uno puede confiarse. Que siempre todos los que nacieron en la sierra, todos los que nacieron en la sierra y son de la cultura que han vivido ahí y viven y solamente están ahí, es que dicen la verdad. Yo he tenido muchísimos casos, ¿cierto?, que he tenido que ayudar a intervenir, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, de diferentes situaciones en la sierra del Perú, de violadores, asesinos, delincuentes, en la misma sierra. Pero, o sea, hay de todo, digo yo, no necesariamente todos dicen la verdad, pero usted cree en la palabra del profesor Pedro Castillo y eso está bien. O sea, si ese es para usted es un valor importante, pues se respeta. Por eso yo le preguntaba si la respuesta a qué nos garantiza que no veamos lo que ya hemos visto cuando una agrupación lleva a la presidencia de la República alguien que no pertenece a esa agrupación, vuelve a suceder y usted no dice la palabra del profesor Pedro Castillo. Pues yo le creo, usted le cree a él también y yo creo que usted cree en él. Con eso creo que es suficiente. Bueno, yo creo en él, pero además usted sabe que la Iglesia ha organizado esta famosa Carta Democrática que han firmado ambos. Sí. Y obviamente, si es que la Iglesia ha hecho eso, también la Iglesia está pensando en la veracidad de los que firman, si no, no hubiera organizado esa en la importancia sesión, de la palabra, ¿no? En la importancia de la palabra, que para algunos creen incluso que los dos candidatos que han firmado esto, pues no dice mucho, pero hay otros que, como usted, que lo está mencionando, la palabra es importante. Entonces, entiendo que todas las asociaciones que están detrás de esta proclama ciudadana, pues confían en eso, en que están dando su palabra. Bueno, yo le creo a Pedro Castillo, de acuerdo. Pero además, Verónica, por favor, seamos realistas. Dígame. Si alguien pretende salirse de la Constitución del Perú 1 milímetro, se tiene a las Fuerzas Armadas y a la población, sobre todo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Democráticas, que vacan al primer intento de cualquier aficionado a la dictadura. Tenemos todos los elementos democráticos para sacarlo, creo yo, en el momento que corresponda, con el Congreso, con la Constitución, con el Tribunal Constitucional y con las Fuerzas Armadas. De modo que esa teoría de que alguien quiera hacer lo que usted sospecha o teme, me parece estar totalmente fuera de la realidad. No, yo no sospecho nada. No sospecho nada, doctor, en absoluto. No he lanzado ninguna sospecha ni ninguna suposición. Solamente he hablado de... Una pregunta. Claro, claro, ¿qué garantiza que no veamos cuando el señor Castillo, si es que ganara, lo que ha ocurrido con otras agrupaciones políticas que son el vientre de alquiler de un político? Eso es lo que yo le preguntaba, pero usted confía en él y yo bueno, confío, eso para la palabra es importante. Pero aparte de confiar, tenemos a las Fuerzas Armadas, al Congreso y a todas las instituciones democráticas del Perú que impedirían que ocurra algo así. De acuerdo.